felicitaciones, Alberto, han hecho un gran trabajo y me alegro de que nos hayamos apoyado y valoro enormemente el esfuerzo. Debo decir también que escuché con preocupación expresiones muy fuertes de los empresarios pequeños y medianos. Yo tengo mucha experiencia en la vida cívica argentina. Nunca había visto algo que vi esta tarde acá. Vi un enojo muy profundo, yo diría visceral, un grito desesperado, casi yo diría. Fue un grito desesperado el que escuchamos de los pequeños empresarios, en el sentido de que se sienten agobiados por la presión tributaria, que no lo soportan más. O sea, cuando uno llega a venir a una exposición pública, a un escenario de esta naturaleza, y se descarga con palabras de grueso calibre, no habituales en la vida urbana, es porque su hartazgo ha superado el otro. En particular, vi destacar el problema de los costos laborales, es decir, no los salarios de bolsillo, sino sobre todo las inmensas contribuciones que se están pagando. Por último, los expertos en obras de infraestructura nos contaron otra dimensión que yo quisiera destacar. La Argentina invierte poco en infraestructura, tiene un gasto elefantiásico e invierte poco. Esta es una paradoja, o sea, tenemos un gasto probablemente el más grande al nivel de desarrollo nuestro del mundo. Nunca ha habido una experiencia como la de Argentina. Invertimos en infraestructura aproximadamente la mitad de lo que necesitamos. Eso es un dato dramático. Entonces, yo creo que esto hay que tomarlo antes de entrar a la exposición que voy a hacer como rasgos extraordinarios. Primero, la deslegitimización del sistema político. Los pymes que hoy hablaban acá no ven al sistema político representativo, es una tragedia, necesitamos política para cumplir con la Constitución. Pero tenemos que tener un sistema político que no sea repudiado por la gente, porque si no, no podemos funcionar democráticamente. Entonces, hay que tomarla formalmente. Ahora, quiero ser franco. Cuando se quejan por los impuestos, cuando se quejan por las contribuciones sociales, ¿quién creen ustedes que iba a pagar los 4 millones de jubilados sin aporte? ¿Quién creen ustedes que iba a pagar el 1.700.000, 1.800.000 empleados que se han nombrado en los 10 años? ¿Quién cree que iba a pagar? Lo iban a pagar los sectores productivos. Hoy se sienten agobiados. Por eso, cuando se toman esas decisiones, jubilar 4 millones de personas sin aporte, hay que saber que la sociedad va a soportar una carga imposible que genera la reacción que escuchamos hoy aquí. Y hay que decirlo con frontalidad. Nosotros tenemos un problema de legitimidad del sistema político y lo necesitamos. No hay solución en la modernidad por caminos autoritarios. Necesitamos un sistema político que refleje las tensiones de la sociedad, pero ese sistema político tiene que tener autoridad. Y la autoridad, en mi opinión, depende mucho de la transparencia, depende mucho de la austeridad, depende mucho, un término muy duro que voy a usar, pero es necesario usarlo, de la decencia. El sistema político necesita eso y eso es un requisito de sobrevivencia. Y necesitamos entender que no tenemos espacio, y esto es muy importante para el futuro, no para este gobierno, para el futuro no tenemos ningún espacio de resolver los problemas fiscales subiendo los impuestos. Ese camino está agotado y yo diría que si hay que pensar algo, hay que pensar en bajarlo. Sobre todo aquellos impuestos que traban la inversión y el empleo. Esa queja de que yo no puedo pagar esos costos que me encarecen el empleo formal. Nosotros tenemos casi la mitad de nuestra población en empleo informal. Eso es una señal dramática de atraso. Y tenemos que corregir eso. Y eso no lo vamos a corregir con retórica. Lo vamos a corregir con un sistema impositivo que no recargue el empleo formal. Ahora, si vamos a bajar los impuestos ahí, si vamos a dejar de gravar la amortización porque no le damos ajuste por inflación, tenemos que ver dónde vamos a sacarlo eso. Y yo creo que tenemos un límite objetivo
en la capacidad tributaria, y creo que esa lección hoy yo también la aprendí acá, porque yo la conocía teóricamente. Yo nunca he visto en la experiencia mundial, no argentina, una suba de presión tributaria como la que ha tenido Argentina estos años. Nunca se ha visto nada igual. A esa sociedad que ha hecho ese brutal aumento de presión tributaria está crujiendo. Lo que escucharon hoy es que los que lo pagan no lo soportan más. Ya usan palabras, ustedes, los que estuvieron aquí saben que se usaron palabras con producto del enojo muy groseras. Si usted para ir a una reunión que lo invitan a usar palabras groseras sobre la religión, usted tiene que haber llegado a un punto que no soporta más. Entonces, quisiera que antes de referirme a los puntos que me voy a referir, tomáramos nota de eso. Segundo, nota cautelar. Ustedes van a escuchar una exposición dura, realista. Es una exposición que está hecha con la franqueza y la sinceridad necesaria para poder enfrentar los problemas que tenemos. Pero no se lo debe tomar esa exposición como un acto de pesimismo, se lo debe tomar como un acto de realismo. La verdad es que la Argentina tiene perspectivas muy buenas, no tiene ninguno de los problemas que son irresolubles. Entonces me dicen, ¿qué problemas son irresolubles? Cuando usted tiene un conflicto fronterizo imposible, cuando usted tiene un vecino que lo invade. Digo, no estoy inventando, imagínense vivir cerca de Putin. O sea, porque eso es una situación nueva. Y les digo, estar ahí cerca de Irak, de Siria, esos son problemas para mí imposibles. Cachemira, la zona de Afganistán y Pakistán, por ahí es un tema. Corea del Norte con los misiles ensayando a ver si le pega o no le pega a los vecinos. Esos son problemas. Argentina no tiene ninguno de esos problemas. Tenemos inmensos recursos naturales, no tenemos conflictos limítrofes, no tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos religiosos. Casi yo diría, en un mundo que ustedes vieron en las exposiciones iniciales, el mundo está viviendo una revolución científico-técnica como nunca vivió la historia de la humanidad. Yo no sé si ustedes repararon, porque Milei es un expositor aguerrido, pero yo quisiera, la curva hace así. O sea, la curva de nivel de vida es una forma extraordinaria. Hace así, como si saliéramos al infinito. Por suerte no se le ocurrió seguir con esa idea que vamos a ser eternos. Eso ya me empezó a preocupar. Pero digo, lo que quiero decir es el mundo en un contexto de paz, en un contexto de disponibilidad de recursos, en un contexto de un cambio tecnológico tan vigoroso, la Argentina no puede tener grandes problemas. Dicho eso, ahora podemos ver lo que voy a presentar, que es que tenemos problemas, y vamos a enfrentarlo con el realismo del caso. Primero, ¿cuál es el verdadero problema que afrontamos en este momento? El modelo que está en desarrollo es insolvente. Hemos tenido un crecimiento elefantiásico del gasto público. El gasto ha pasado de alrededor de 30 puntos del producto a casi 50 puntos del producto. No lo podemos financiar. Hemos subido brutalmente la presión tributaria, hemos subido brutalmente el impuesto inflacionario, nos hemos descapitalizado. Yo quisiera, después me voy a dedicar a la descapitalización como un problema muy serio de la economía argentina. Hemos subido el gasto en educación de manera dramática y nunca hemos tenido peores resultados. Si ustedes analizan los últimos 12 años, Argentina estaba primera en Latinoamérica y hoy está bordeando el último. Se ha derrumbado después de haber subido el gasto a niveles de que no gasta ningún país del mundo, en los niveles que estamos gastando en este momento. Tenemos un problema de pagos externos desesperante. El cepo es un acto de irracionalidad en el fondo. ¿Qué es el cepo? El cepo es un impuesto a invertir en la Argentina. Usted, alguien que quiere invertir en la Argentina, le decimos véndame el dólar a la mitad de lo que vale. Si yo le cobro de entrada un 50% de impuesto, tendría que ser unos proyectos increíbles para que alguien viniera a invertir. Y lo que hemos logrado es paralizar el proceso de inversión. Tenemos una crisis dramática en construcciones, en inversión, en equipos, tenemos una situación muy crítica.
Como hoy explicó Abraham, y yo no voy a volver, tenemos una pérdida de reserva, después voy a volver sobre este tema, una pérdida de reserva que no es sostenible. Ustedes vieron que ha aflojado un poco el paralelo ahora. ¿Por qué aflojó el paralelo? Pues estamos perdiendo reservas a lo bestia. No tenemos el paralelo volando porque estamos soltando reservas, pero no tenemos la reserva para perderla. Entonces, ese mecanismo, digamos, no pasa del verano. No podemos seguir perdiendo reservas a ese ritmo, no podemos tener una brecha como la que tenemos. Entonces, tenemos un problema extraordinariamente grave. Si acá se ha hablado de la crisis energética, yo creo que no se registra en profundidad la crisis energética. Nosotros hemos estado diciembre del año pasado, enero de este año, en una situación límite. Estamos como los pueblos primitivos, necesitamos inviernos templados y veranos frescos. Si hemos vuelto a la naturaleza. Si la naturaleza nos acompaña, no tenemos crisis energética. Si la naturaleza es adversa, quebramos. Pero eso no puede seguir. El esfuerzo inversor que tenemos que hacer en materia energética es extraordinario. Extraordinario porque la gente dice el potencial que tenemos, que es verdad. Uno de los países con las mayores reservas energéticas del mundo vive importando petróleo, gas y energía eléctrica. ¿Por qué? Porque durante 10 años subsidiamos dramáticamente el consumo y castigamos la producción. ¿Qué es lo que pasó? Y vaciamos las reservas de gas y vaciamos las reservas de petróleo. Yo estoy horrorizado por la pérdida del rodeo ganadero. Hemos perdido entre 12 y 15 millones de cabezas. En energía perdimos 500 millones de cabezas, equivalente en reserva de gas y petróleo. ¿Por qué las perdimos? Pues bajamos los precios. Es como si yo le pongo una 125 móvil. Si hubieran tenido éxito con las 125 dólares, hubieran logrado quebrar al campo argentino. Al campo no lo lograron quebrar, pero la energía la quebraron. Ahí tenemos un problema enorme. Las reglas para el futuro no pueden ser las que tenemos hoy. O sea, vamos a tener que hacer un esfuerzo energético extraordinario. Recuerden ustedes que ese esfuerzo energético no lo podemos hacer con el sector público, porque el sector público está quebrado. Eso es importante tenerlo presente. Tenemos una crisis inflacionaria, sobre esto voy a volver luego, como sobre las reservas. La inflación, no la que dice el gobierno, ustedes saben que nosotros tenemos un problema terrible con las estadísticas. Esto nunca había pasado en el país. Nosotros en el país teníamos probablemente el mejor instituto de estadística y censo de Latinoamérica. Hemos hecho una barbaridad. Y digo hemos hecho, yo no, por supuesto jamás lo hubiera hecho, pero la sociedad ha consentido que se mienta abiertamente con las estadísticas. Y ustedes miran los textos internacionales. Yo el otro día escuchaba a un profesor norteamericano en Buenos Aires dar una conferencia y decía: Argentina no presenta estadísticas internacionales, lo cual no es cierto. Nosotros presentamos, pero él no las podía poner porque al lado de esta estadística, si ustedes miran los libros, hay un asterisco que dice: no se puede confiar. Una cosa increíble, pero eso nos pasa. La inflación está 40-42% con un problema muy grande hacia adelante, porque la estamos teniendo atrás, ¿cómo? Atrasando las tarifas públicas, no haciendo mantenimiento, o sea, haciendo al revés todo lo que tenemos que hacer, trabando ahí y atrasando el dólar. Ahora, ustedes saben que atrasando la tarifa y atrasando el dólar, lo único que hacemos es ponerle más presión a la olla. Digo, para entender el problema. Tenemos una descapitalización pública extraordinaria. Yo mencioné el caso de la energía, mencioné el caso del rodeo ganadero. Como he sido ministro de Defensa, puedo mencionar el caso de la Fuerza Armada. Nuestros barcos se hunden en el puerto. Nosotros no tenemos, si tuviéramos la ley de derribo, no tenemos aviones para llevarla adelante. Nuestras fuerzas de tierra desfilan con los uniformes tradicionales. ¿Por qué? Porque si tenemos que defender con los blindados, se quedan todos. O sea, nosotros tenemos un problema serio. Nos hemos comido el stock de capital de la defensa, como nos comimos el stock de capital del sistema energético, como nos comimos el rodeo ganadero. Para cuidar la mesa de los argentinos, para hacer barata la energía, para lograr la indefensión. Digo, estamos en un problema
problema, si a mí no me preocupa tanto este gobierno, me preocupa lo que viene. Lo que viene es muy importante. Ahora, ¿cuál es la última fuente de descapitalización que yo quiero mencionar? La seguridad social. La seguridad social tiene una enorme descapitalización que está oculta en dos cosas. No se pagan los juicios, nosotros tenemos 500.000 juicios en el sistema federal, no se pagan. Y la otra cuestión es que nadie hace la cuenta cuando uno proyecta el futuro, los 4 millones que hemos incorporado, que va a haber que pagarlo, que es gente joven, que va a durar muchos años, y eso pone una presión tributaria potencial hacia adelante fenomenal. ¿Qué era lo que necesitaba Cristina? Vamos, para ponerlo blanco sobre negro. Necesitaba que la soja valiera ahora $800. ¿Qué es lo que hizo viable todo esto? No solo que tuvimos precios altos, todavía los tenemos. Los precios eran altos y crecían todos los años. Entonces, con precios altos y creciendo todos los años, estas listas disparatadas se financiaban. Este año, si tuviéramos la soja $800, estaríamos discutiendo la reelección. Y como la soja está a 350, estamos discutiendo la explosión, que es otro tema. La otra salida, digo, presten atención a esto, la otra salida, ¿cuál era? Que yo creo que estuvo en la cabeza de varios, era la idea que la inflación internacional fuera espectacular. O sea, si nosotros tenemos mucha inflación, pero afuera hay mucha inflación, el tipo de cambio no se atrasa. Y la idea era que afuera iba a haber una gran inflación. El problema es que afuera hay deflación. Entonces, parte producto de los enormes cambios tecnológicos que estamos viviendo, de la aceleración de la productividad. Por eso el modelo es insolvente y ese problema es el esencial. Con este modelo no hacemos añicos. Eso está fuera de debate. Lo que está acá en debate es, ¿nos damos a la piña ahora o nos las vamos a dar en unos meses? Esa es la pregunta que está ahí. Y ahora viene el otro. Como éramos pocos, mi abuela tuvo quintillizo. O sea, teníamos un problema enorme si no pasaba nada. ¿Y qué nos ocurre? La soja cayó de 565 en mayo a 350 ahora, aproximadamente. Quiero decirles que en septiembre del año 2012 estaba a 650. Digo, para tener una dimensión de lo que nos ha pasado. El cordón umbilical nuestro es la soja. Ahí estaba la renta que financia el resto. Si ese cordón umbilical se cae a la mitad, estamos en un problema extraordinario. En realidad, el maíz y trigo, que son los otros componentes centrales, después voy a hacer las cuentas muy precisas, tenemos una caída que es aún peor. ¿Cuál es el segundo condimento? Lo segundo que tuvimos estos 10 años que se ha dado vuelta. Brasil. Ustedes saben que Brasil tiene para la Argentina una importancia estratégica. Es un país 5 veces más grande. Si Brasil va, acuérdense, los más grandes, los jóvenes no se van a acordar, enero del 99. En enero del 99 se terminó la historia de Menem y se hizo un desafío, una tormenta perfecta para el gobierno que asumía en diciembre del 99. Los precios de las commodities se derrumbaron, Brasil devaluó y nuestra economía vivió esta situación. El nivel de precio de su vecino gigantesco se redujo a la mitad. Nosotros estábamos, a ver cómo lo puedo contar. Miren, cuando cumplía 25 años casado, mi suegra, que tenía ideas siempre hostiles, se le ocurrió que teníamos que redoblar el compromiso, pero con la misma ropa que nos habíamos casado. Y yo había agregado 20 kilos, así que le digo, ¿cómo me voy a poner el mismo traje si usted sabe que no? Y dice, no, lo fajamos. Pero me sale la víscera por la boca. Bueno, cuando Brasil devalúa, para nosotros es como si mi suegra se hubiera dado el gusto. O sea, no fajaba y me adelgazaba de golpe. Para la ceremonia nada más, decía.
Entonces, cuidado con esto. Brasil va a un proceso de ajuste. Gane a Neve, gane Dilma. Yo creo que va a ser más complicado si gana Dilma que si gana ella. ¿Por qué? Porque en la opinión pública mundial y en Brasil hay una enorme necesidad de cambio. Yo creo que la paciencia que va a tener la sociedad con Neves es distinta de la que va a tener con Dilma, y la desconfianza va a ser distinta, pero sea cual sea, yo lo veo a Brasil haciendo correcciones, no dramáticas, pero que nosotros no necesitamos ningún empujoncito más, ya estamos muy ajustados. Ahora, esto es conceptualmente, vamos a los números. Vamos a los números, pero los números son dramáticos. No los puse en los números para que no me apliquen la ley antiterrorista. Vamos para... La caída en soja, trigo y maíz, de una caída de 210, 220 dólares, cuesta 12.000 millones de dólares. No estoy tomando el 2014 ni el 2013, el 2013 me lo han toqueteado en las estadísticas. Si ustedes hacen los permisos, los números de exportación e importación no tienen nada que ver con lo que publica el INDEC. Yo entonces tomo 2011-2012. 12.000 millones me caen las exportaciones agro. Las no pampeanas me caen, que han caído el precio también fuertemente y han perdido competitividad. Ustedes escuchaban hoy hablar de las economías regionales, entonces ese segmento está ahogado. La caída de exportaciones, ahí agréguenle 1.000 millones más. En industria, por el atraso cambiario brutal que tenemos respecto al 2011-2012, simplemente ya lo hemos perdido, son 4.000 millones, son los menos autos y menos industria que estamos exportando a Brasil, y como no producimos combustible y minerales, tenemos 3.000 menos. Puesto en redondo, si a alguno se le ocurre discutirme los números, no estoy poniendo la pérdida en turismo que tenemos. Digo, como decía el ingeniero hace un rato, me voy a tomar un margen de seguridad. O sea, la reserva que tengo, si alguien discute los números, es que no he puesto el turismo. Nosotros, si ustedes ven el turismo nuestro, tiene un poderoso incentivo para hacer turismo afuera. Porque le vendemos los dólares a la mitad de lo que valen, pero es como decirles, váyanse todos. Vamos al segmento más alto de la sociedad, pero no es inteligente subsidiar al segmento más alto de la sociedad, no lo hace ninguna sociedad. Es una provocación hacer eso. Entonces, 20.000 millones. ¿Qué nos pasa además? Como tenemos una crisis energética, tenemos que importar más. En términos reales, para no hacer, pues si no me voy a tomar un rato y van a tener hambre ustedes, vamos a tener que bajar las importaciones alrededor del 30%. 30%, si uno calcula una elasticidad de ingreso de 3, me da una caída del nivel de actividad económica de 10. Si este año caímos 2,5, el año que viene mínimo vamos a tener que caer entre 4 y 5. Ese es el problema, perdiendo un nivel importante de reserva y logrando que nos renueven toda la deuda en pesos y en dólares. Digo, para entender el problema que tenemos. Entonces, ahí hay un problema muy serio, muy delicado, para este gobierno y para los que vienen. Porque este gobierno niega la crisis, pero los que vienen, y es que esto es lo que a mí me preocupa, no hablan de la crisis. Lo que usted no habla, me hace acordar hace muchos años, en un gobierno autoritario, era difícil hablar de un gobierno autoritario, pero un economista profesional muy famoso le invita a un general en una de esas transiciones entre un general y otro, y dice: ¿usted qué opina? Se va a dar cuenta a todos del silencio del general. Y este economista muy famoso le dice, con riesgo de su libertad, dice: yo tengo dos hipótesis, o que hay un plan genial, o que están como Tarzán, desnudos y a los gritos. Mi sospecha es que están desnudos y a los gritos. Así que vamos a tener una crisis. Efectivamente, esa fue la famosa transición del año 81. Entonces, tenemos un problema que va a requerir mucha seriedad y racionalidad, no solo el año que viene, es un año dificilísimo, sino de ahí en más, porque el gobierno que viene se va a enfrentar a un problema fiscal extraordinario,
a un déficit, ahora vamos a eso, a un déficit fiscal extraordinario. ¿Cuál es el problema que tiene nuestra economía ahora? Vamos al problema físico, que es un problema. ¿Por qué es un problema? ¿Qué es el cuello de botella que enfrentamos? La economía lo que trata de resolver son los cuellos de botella. Como decía el ingeniero, tenemos que tener para aguantar el agua, si se va para arriba, tenemos que tener para aguantar cuando se va para abajo. La economía lo que hace es eso, es tratar de evitar los cuellos de botella cuando funciona bien. Nosotros, ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos dólares. ¿Qué es lo que hace Kicillof? Emite pesos. Si usted emite pesos y no tiene dólares, hace más escaso los dólares. Porque a la gente le sobran los pesos y lo primero que hace es ir a cambiar por los dólares. Yo, por ejemplo, tengo un banco abajo de mi oficina. Es una manifestación al principio de mes para comprar el dólar ahorro. Son colas de gente casi religiosa, ahí esperando en la fila como si les fuera la vida. Yo he hecho una investigación sociológica. Yo hoy pregunto cosas en la fila, no ofrezco mate, pero converso. Entonces he escuchado todo tipo de historias. Por ejemplo, uno me confesó que él los compra, pero siempre me los va vendiendo a lo largo del mes. Dice, yo vivo de este subsidio que el gobierno me ha dado. Bueno, digo, para que todos tengamos, no sé, estamos hablando de 600 millones de dólares por mes, es un número de pérdida extraordinario, no se puede sostener eso. Castigamos a los... ¿Qué es lo que habría que hacer? Habría que facilitar que la gente pudiera cubrirse sus ahorros, que toda esa gente desesperada va a cubrir sus ahorros en pesos en el país. ¿Cómo lo podríamos hacer? Teníamos que dar un título indexado o algo que le cubra los ahorros. La gente no es que compra dólares porque se ha enloquecido, está traumada. Quiere defender sus ahorros. Si le diéramos algo que los cubriera, se quedaría. Pero si lo único que le decimos que le vamos a pagar 23% de tasa de interés, inflación de 40%, es inevitable. Esa cola. Es un espectáculo para ir a ver, Ahora, es un espectáculo preocupante. ¿Qué tenemos en el fisco? Vamos a la otra parte. El programa monetario de Kicillof es, como no hay dólares, emitamos pesos, cosa que agrava el problema. Vamos al fisco. Tenemos un agujero fiscal mínimo de 6 puntos del producto. Como no tenemos financiamiento, ¿qué es lo que hacemos? Empleamos el déficit. Cuando usted no tiene financiamiento, tiene que cortar el déficit. ¿Usted cuándo puede tener déficit? ¿Déficit quién puede tener? Los japoneses. ¿Por qué los japoneses? Tienen lo escucharon a Milei y creen que van a vivir 110 años. Entonces ahorran para la vejez. Entonces viven ahorrando. Cuando usted tiene un exceso de ahorro, usted puede tener déficit porque hay alguien que lo financia. Cuando usted no tiene, en la Argentina no ahorra ninguno, por lo menos acá adentro. Usted no puede tener déficit, necesita financiamiento. Entonces, ¿cómo financiamos con inflación? A la inflación hay el riesgo que espiralice. Y ahí yo le voy a hacer un número muy simple. Mire, sin contar el problema que tenemos en las provincias. Tenemos un problema serio, particularmente en una provincia clave, que es la provincia de Buenos Aires. Cada vez que nosotros tenemos un lío grande, cuando las provincias tienen problemas es una cosa. Cuando la provincia de Buenos Aires tiene problemas por su propio tamaño, es un problema. Más o menos, números más, números menos, nosotros tenemos algo así como 1.160.000 de gastos, algo así como 890.000, 880.000 millones de recursos de ingresos. O sea, tenemos un agujero que está en 270, 180. Yo lo proyecto para el año que viene. Y yo proyecto, ¿cómo proyecto esos números? Yo digo, en un año electoral esta gente siempre ha gastado más. Creo que esta gente y los otros también. O sea, hay un ciclo electoral. Yo no conozco un gobernador o un presidente que en el año electoral se apriete el cinturón. Digo, está fuera de la especie humana ese personaje. En general, gastan más en el año electoral. Yo entonces he tomado una cuenta de decir van a gastar 10 puntos más que lo que crezcan los ingresos.
Bueno, el déficit se me va a 450.000 millones. Eso, financiado monetariamente, una expansión de 80-90%. Eso no es viable. Como mis amigos me han criticado enormemente la primera vez que hice estos comentarios, me puse a hacer el ejercicio al revés, que es decir, ok, vamos a suponer que no van a emitir eso. Vamos a suponer que van a colocar deuda. Este año, para que ustedes tengan conciencia, cuando los empresarios pymes se enteren de esto, van a bramar. Este año, el Tesoro, con el Banco Central, va a colocar entre 20 y 22.000 millones de dólares en nuestro sistema financiero. Por eso no hay crédito para nadie, porque se lo está tomando todo el gobierno. El año que viene, si yo repito el ejercicio, que tengo que pagar no solo el déficit del Tesoro, sino tengo que pagar además el déficit que genera la deuda que coloqué en todos los bancos, porque es, ojo, esa deuda colocada al 29%, ¿saben lo que son esos intereses? Esos intereses van, ¿cómo le llaman? El anatosismo, intereses sobre intereses, va creciendo a una velocidad extraordinaria. Yo tengo que colocar cerca de 50.000 millones de dólares en el sistema financiero. Cualquier persona que haga la cuenta con el sistema financiero que nosotros tenemos es imposible hacer eso. Entonces, o vamos por un lado, o vamos por el otro, vamos a un problema. Cuando uno ve que todos los indicadores dan problemas, ¿qué nos ha pasado históricamente? Acá voy a hacer lo único que los economistas no hacemos, que es un pronóstico. Ustedes saben que nosotros somos muy buenos cuando explicamos la historia. Tenemos muy buenas explicaciones sobre nuestra historia. Porque es nuestro método analítico. Nosotros no podemos hacer como los físicos un diseño de experimento. ¿Cuál es nuestro experimento? Es la historia. Nosotros hacemos hipótesis y después las chequeamos contra la historia, y la que ajusta mejor es la que brinda mayores satisfacciones. Por ejemplo, la tesis de por qué la inflación es un fenómeno monetario, porque a lo largo de 4.000 años se puso junto la cantidad de dinero y la evolución del precio, da casi siempre lo mismo. O sea, usted crea cantidad de dinero, da la misma tasa de inflación, se ha probado de mil maneras diferentes y siempre da lo mismo. Entonces, con el tiempo usted llega a convencerse, salvo Mercedes Marco del Pont, que la inflación tiene que ver con los excesos monetarios. Entonces, ahora vamos al pronóstico. ¿Dónde creo yo que se viene el aluvión monetario? Yo creo que se viene en noviembre-diciembre. Al revés de lo que todo el mundo cree, que siempre va a ser muy crítico, yo creo que van a lubricar diciembre, van a poner plata a más no poder. Eso aguanta esa plata en diciembre, ¿por qué? Porque todo el mundo demanda mucho efectivo, demanda mucha caja. ¿Cuándo se producen las crisis en la Argentina? Recuerden ustedes el 6 de febrero del 89, este año el 23 de enero. ¿Por qué? Cuando ese dinero vuelve a los bancos, ahí es donde se produce la gran corrida. Yo temo que tengamos en diciembre un fenómeno que no va a ser como los tradicionales. Para entender nuestro fenómeno nosotros tenemos que ir al multicine. ¿Qué llamo yo al multicine? Nosotros estamos siguiendo la estrategia venezolana. Lo que hacen los venezolanos, la película venezolana va a las 1:30, la nuestra va a las 4:30. Si usted asiste a la de las 1:30, puede ir anticipando la de las 4:30 que va a pasar. ¿Qué pasó en Venezuela cuando Chávez hizo el experimento que estamos haciendo? Se le disparó la brecha espectacularmente. La brecha se dispara. Nosotros tenemos una brecha de 80. 80 no es nada, la brecha en Venezuela es 1500. No saben lo que es vivir con una brecha de 1500. Les voy a contar cómo es. El ejército venezolano está desplegado en la frontera, pero no para evitar la migración o el contrabando. Está desplegado en la frontera para impedir que se vaya todo de Venezuela. Por supuesto que se va igual, más que cobran su parte de la salida, ¿no? O sea, no hay control que para eso. El problema entonces, ¿cuál es? Si la brecha se agranda, Clorinda va a ser una fiesta. Paso de Oliver va a ser una fiesta. La Triple Frontera va a ser una fiesta. La Quiaca va a ser una fiesta. El resto del país va a ser un horror. Va a ser un horror por el problema del desequilibrio. Yo creo que en febrero tenemos una ampliación de la brecha si la expansión monetaria es la que yo calculo. Pero puede que esté equivocado. Yo este comentario lo he hecho varias veces en radio y televisión diciéndole al gobierno, yo tengo estos números.
Capaz que estoy equivocado, porque la información no es transparente. No hay nada más sano que ustedes pueden hacer que mostrar los números. Los verdaderos, no los números del presupuesto. Eso es una broma de mal gusto. Y entonces, vamos a gastar los números. Nos vamos a sujetar a estos números. Eso, si no son los nuestros, nos daría cierto aire. Entonces, yo veo un problema muy serio hacia fines de febrero, veo un problema serio de carácter ya no económico, sino institucional y político durante marzo y abril. O sea, no veo a la elección transcurrir en un clima de que el problema se le pasa al próximo gobierno. Lo veo en la crisis ahora y la veo la crisis obligando a un liderazgo y a una propuesta que va a ser distinta. Una crisis de esa magnitud como la que tenemos no la podemos enfrentar, como bien decía el gobernador Colombiol, con nuestro sistema fragmentado en 5 o 6 pedazos. ¿Cómo hacen ustedes para armar una coalición de gobierno con el sistema político fragmentado en 5 o 6 pedazos? Ese es el verdadero problema que tenemos. Y eso es lo que yo percibo y quería comentarles a ustedes. Yo veo que la sociedad civil y los líderes opositores no parecen registrar el dramatismo de las circunstancias. Tenemos una pérdida de empleo espectacular. ¿Por qué tenemos una pérdida de empleo espectacular? Porque la industria está cayendo al 9%. La industria está cayendo al 9%. Las ventas de automotores están cayendo al 30%. La construcción está cayendo entre 10 y 15%. ¿Saben lo que es eso en materia de empleo? Eso es una caída muy dura del empleo. Tenemos un corte de abastecimiento de los insumos importados. Para aguantar las reservas cortaron la provisión de insumos. ¿A alguno de ustedes se le ocurre una idea más recesiva que esa? ¿Se puede hacer un ajuste más brutal que parar la industria? Pero digo, eso es lo que tenemos en marcha. Entonces, tenemos que ser conscientes que el cambio en las circunstancias externas, el agotamiento del modelo requiere una gran corrección. Ahora, esa corrección va a estar condicionada por lo siguiente. Si como todos prevemos, los países vecinos van a cambiar o van a estar muy comprometidos, la paciencia con nosotros no va a ser la que fue. No vamos a tener los márgenes de acción con los vecinos y tenemos el problema que Venezuela está muy cerca de caer en default. O sea, fíjense lo que va a ser la paradoja. Nos parecemos a Venezuela si cae en default en todo. Todo el mundo dice Venezuela no aguanta. Yo sospecho que es muy difícil que aguante. Déjenme explicar un minuto el caso venezolano porque es mucho más dramático que el nuestro. Venezuela es un país inmensamente rico. Para que ustedes tengan nociones, tiene 300.000 millones de barriles de reserva, no de recursos, de reserva. Esto quiere decir que cada venezolano tiene 10.000 barriles de petróleo. Esos son más o menos $1 millón per cápita. De petróleo, el gas, el hierro, debe tener un stock de capital de $2 millones. ¿Qué es lo que logró Chávez? Chávez logró una hazaña. Ser rico y vivir como un pordiosero. O sea, con $2 millones de capital per cápita, vivir como un africano pobre requiere mucho talento, requiere mucha creatividad. Y lo logró. Entonces, eso lo hay que entenderlo en su dramatismo. En un país que está... Fíjense que Venezuela importa petróleo. Bueno, que nosotros... Es como si nosotros importáramos trigo. Pero, cuidado, ¿no? Bien. Para cerrar y para no dilatar más. ¿Qué es lo que más me preocupa? Y por eso yo creo que hay que ser cuidadoso. Si los problemas son los que yo preveo, ¿cómo ordenamos la calle? Porque nosotros sabemos que cuando hay estos problemas, la calle se nos descontrola. El gran tema va a ser cómo ordenamos la calle. Cómo conservamos el orden social mínimo de convivencia bajo una situación de esta naturaleza. Y lo que es más delicado, ¿cómo aseguramos el monopolio de la fuerza? La clave de una sociedad civilizada
el verdadero elemento crítico de una sociedad civilizada es que hay monopolio de la fuerza. O sea, en el Estado legítimo de derecho. Usted no puede desafiar al gobierno de la ley del Estado de derecho. Porque el gobierno del Estado tiene la fuerza para impedir ser desafiado en el orden público. Cuando usted rompe el monopolio de la fuerza, usted vuelve a la jungla. Es la ley más fuerte. Vuelve a las bandas, a los grupos anárquicos, a la situación pre-organización institucional del país. Ese es un tema extraordinariamente delicado. Por eso el problema económico es el de menor envergadura. El problema económico lo que puede actuar es como gatillo del otro tema. Por eso es muy importante que tengamos serenidad, responsabilidad y no minimicemos las circunstancias. Ese es el mensaje que no quería ocultarles a ustedes, que me parece que después de una jornada extraordinaria como la que presenciamos hoy aquí, les tiene que llamar la atención. Estamos en un problema, no un problema imposible. El problema existe si no cambian las políticas. Por ejemplo, el gobierno podría arreglar gran parte de las dificultades que tiene con una medida muy simple, que es eliminar el cepo. Elimina el cepo y no todos, pero una parte sustancial de los problemas desaparece. ¿Qué es lo que pasa si elimina el cepo? Vamos a ver el problema que tiene ahí. Si elimina el cepo, deja de perder reservas por el dólar ahorro, por el turismo. Yo tengo un conocido mío que me dice, por favor no expliques este tema, que a mí todavía me falta pagar mi deuda. Yo si llego al día preciso, voy a pagar la deuda a 8.50, si te llegan a escucharla tengo que pagar a 15. Si la pago a 8.50 soy millonario, si la pago a 15 voy a estar tecleando. Así que vos ni hables, que mantengan el cepo, hijo, hasta el final. Ahora, imagínense ustedes que a los sectores más ricos de la sociedad le estamos regalando los dólares para que se enriquezcan más. Eso es lo que elimina el cepo. ¿Cuál es el problema de liberar el cepo? Es muy simple. No se va a ocultar más, el problema no va a ser el dólar luz, son unos milloncitos, una cosa que no existe. Ahí va a estar adelante de todos nosotros, que hemos hecho un descalabro en los 10 años mejores de la historia argentina en términos de recursos que dispuso el país. Nunca tuvo el país, nunca. Quizás solo en una magnitud parecida en la primera década del siglo XX. Entre 1900 y 1910 el país disfrutó una circunstancia excepcional. Pero nunca tuvimos una circunstancia como esta. Y ahí vienen las preguntas que hacían hoy los técnicos de infraestructura. ¿Qué es lo que uno debió haber hecho bajo estas circunstancias? Debió haber hecho las obras de infraestructura, debió haber eliminado los pasivos ocultos que tenemos con la carencia de infraestructura. No debió haber aumentado de manera descomunal el gasto corriente, porque les pregunto, cuando no estén los recursos extraordinarios, ¿quién va a pagar esa cuenta? Ese es el problema que tenemos, político, social y económico. Para cerrar entonces, hay medidas que se pueden tomar. La eliminación del cepo eliminaría de raíz el problema de las reservas, crearía una corriente de inversión, atraería turismo, sería inevitable el problema que tenemos, no se podría ocultar. Espero que les haya sido útil y reflexionen sobre lo que les dije. Muchas gracias.